Durante 5 años mi padre me violó todas las noches y yo no recordaba nada. Me drogaba con unas gotas que me hacían dormir tan profundo que podría haber prendido fuego a la casa y yo no me habría despertado. Hasta que una noche mi madre lo escuchó. Y esa misma noche, Crisanto la mató para que no hablara. Esta es la historia más oscura que he guardado en mi corazón durante 61 años. Una historia que me ha carcomido el alma, que me ha hecho despertar gritando en las madrugadas, que me ha convertido en lo que soy hoy. Una mujer que mató a su propio padre y que no se arrepiente ni un segundo de haberlo hecho. Me llamo Isadora, tengo 75 años y necesito contar esta verdad antes de morirme. Necesito que alguien entienda por qué hice lo que hice. ¿Por qué torturé durante meses al hombre que me dio la vida? Hasta verlo suplicar por una muerte que yo no le iba a dar fácil. Porque él no me dio una infancia fácil. Él me la robó gota a gota, noche tras noche, sin que yo siquiera lo supiera. Nací en 1948 en una finca perdida en el campo, donde mi padre Crisanto trabajaba como capataz y mi madre Valdirene se encargaba de la casa. Éramos una familia que por fuera parecía normal, hasta bendecida. Papá era respetado en el pueblo, mamá era conocida por su dulzura y yo era la niña más obediente y tranquila que habían visto. Claro que era tranquila. Estaba drogada la mitad del tiempo. Los abusos empezaron cuando yo tenía 9 años, pero yo no lo supe hasta los 14. Durante 5 años viví en una pesadilla de la que no tenía memoria. Solo sabía que todas las mañanas me despertaba más cansada que cuando me acostaba, que tenía dolores en partes del cuerpo que no entendía, que a veces había sangre en mi ropa interior y mamá me decía que era normal, que las niñas a veces sangraban. Es parte de crecer, Isadora, me decía mientras lavaba mis sábanas manchadas. No te preocupes por eso, pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba porque no recordaba haberme lastimado. Me preocupaba porque había noches enteras que se borraban de mi memoria como si nunca hubieran existido. Me preocupaba porque papá me miraba de una manera que me daba escalofríos, aunque no entendía por qué. Todas las noches, después de cenar, papá me preparaba un vaso de leche tibia con miel. Para que duermas bien, mi princesa, me decía con esa sonrisa que ahora sé que era la sonrisa del diablo. Para que tengas sueños bonitos. Yo me tomaba la leche obedientemente, como la niña buena que creía ser. A los 10 minutos, mis párpados se volvían pesados como piedras. A los 15, ya no podía mantener la cabeza erguida. A los 20, el mundo se desvanecía en una oscuridad profunda y sin sueños. Y ahí empezaba mi infierno. Un infierno del que yo no tenía memoria. Durante años, pensé que era normal dormir tan profundo. Pensé que era normal despertarme con el cuerpo dolorido. Pensé que era normal que papá entrara a mi cuarto para arroparme mejor y que yo no recordara nada de esas visitas. Las maestras en la escuela se preocupaban porque yo me quedaba dormida en clase. Los médicos del pueblo decían que tenía problemas de crecimiento porque estaba muy delgada y pálida. Los vecinos comentaban que era una niña muy callada, muy retraída. Nadie sospechaba la verdad, ni siquiera yo. Mamá sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Me veía llegar de la escuela arrastrando los pies, me veía rechazar la comida, me veía saltar cuando alguien me tocaba sin avisar. Pero cuando le preguntaba a papá si había notado algo raro en mí, él siempre tenía una explicación. Está en la edad difícil, le decía. Las niñas se ponen raras cuando empiezan a desarrollarse. Tal vez deberíamos llevarla al médico de la capital, sugería mamá. No hace falta gastar dinero en tonterías, respondía papá. Isadora está perfectamente bien, solo necesita dormir más. Y me daba más gotas en la leche. Cuando cumplí 13 años, empecé a tener pesadillas. No recordaba qué soñaba, pero me despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Papá siempre era el primero en llegar a mi cuarto. Tranquila, mi amor, me decía, sentándose en mi cama y acariciándome el pelo. Solo fue un mal sueño. Papá está aquí para protegerte. Sus manos en mi cabello me daban náuseas, pero yo no entendía por qué. Sus caricias me hacían temblar, pero pensaba que era por el miedo de la pesadilla. Su olor, esa mezcla de tabaco y sudor, me revolvía el estómago, pero creía que era porque estaba nerviosa.
Ahora sé que mi cuerpo recordaba lo que mi mente había olvidado. Ahora sé que esas pesadillas eran fragmentos de memoria tratando de abrirse paso a través de las drogas. Ahora sé que mi cuerpo me estaba gritando la verdad que mi mente no podía procesar. Pero entonces, yo era solo una niña confundida, asustada, que confiaba ciegamente en el hombre que la estaba destruyendo noche tras noche. El día que cumplí 14 años, papá me regaló un collar de perlas falsas. Para mi princesa, me dijo, poniéndomelo alrededor del cuello con esas manos que ahora sé que me habían tocado de maneras que una niña nunca debería ser tocada. Ahora ya eres una señorita. Esa noche, como todas las noches, me preparó la leche con miel, pero algo fue diferente. Tal vez puso menos gotas, tal vez mi cuerpo había desarrollado resistencia, tal vez Dios finalmente decidió mostrarme la verdad. El caso es que no me dormí completamente. Quedé en un estado extraño, como flotando entre el sueño y la vigilia. No podía mover el cuerpo, no podía abrir los ojos, no podía hablar, pero podía escuchar, podía sentir. Y esa noche escuché y sentí todo lo que mi padre me había estado haciendo durante 5 años. Escuché sus pasos entrando a mi cuarto. Sentí el colchón hundirse cuando se sentó en mi cama. Escuché su respiración agitada, sus susurros obscenos, sus gemidos de placer, mientras abusaba del cuerpo inmóvil de su propia hija. Mi princesa hermosa, me susurraba al oído mientras me violaba. Mi niña perfecta, nadie te va a amar como te ama papá. Quise gritar, pero no podía. Quise correr, pero no podía mover ni un dedo. Quise morir, pero ni siquiera podía cerrar los ojos para no ver las sombras de lo que me estaba haciendo. Cuando terminó, me acomodó la ropa, me arropó como si fuera un padre cariñoso y me susurró: duerme bien, mi amor. Mañana no vas a recordar nada de esto. Nunca recuerdas nada. Y se fue, dejándome ahí, paralizada por las drogas, pero completamente consciente de la verdad que acababa de descubrir. Esa fue la noche más larga de mi vida. Pasé horas despierta pero inmóvil, procesando 5 años de abusos, entendiendo por fin por qué mi cuerpo siempre había reaccionado con miedo a las caricias de papá, por qué tenía pesadillas, por qué me despertaba dolorida y manchada de sangre. Cuando finalmente pude moverme, al amanecer, ya no era la misma niña. Era una adolescente que conocía la verdad más horrible del mundo, que el hombre que se suponía que debía protegerla era el mismo que la había estado violando durante años. Y lo peor de todo era que mamá estaba en la casa. Mamá había estado ahí todas esas noches. ¿Cómo era posible que no supiera nada? Esa mañana no pude desayunar, no pude ir a la escuela, no pude ni siquiera mirar a papá a los ojos cuando me preguntó si me sentía bien. Debe ser que está enferma, le dijo a mamá. Tal vez necesita más descanso, más drogas, más noches de abusos, pero yo ya no iba a permitir que eso siguiera pasando. Esa noche, cuando papá me trajo la leche con miel, la recibí con una sonrisa. Gracias, papá, le dije, con la voz más dulce que pude fingir. Eres el mejor papá del mundo. Él sonrió satisfecho, pensando que su princesa seguía siendo la niña obediente de siempre. No sabía que esa niña había muerto la noche anterior. No sabía que ahora estaba tratando con alguien que conocía todos sus secretos. Me tomé la leche, pero antes había metido el dedo en la garganta y había vomitado todo lo que tenía en el estómago. Cuando las drogas llegaron a mi sistema vacío, no tuvieron el mismo efecto. Me dieron sueño, pero no me dejaron inconsciente. Y esa noche, cuando papá entró a mi cuarto pensando que yo estaba drogada, me encontró despierta, mirándolo fijamente en la oscuridad. Hola, papá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Vienes a violarme otra vez? Se quedó paralizado en la puerta. En sus ojos vi terror, sorpresa, y algo que me dio más miedo que todo lo demás: rabia. No sé de qué hablas, Isadora, me dijo, pero su voz temblaba. Estás confundida. Vuelve a dormir. No estoy confundida, le respondí sentándome en la cama. Sé exactamente lo que me has estado haciendo durante 5 años. Sé por qué me duele el cuerpo todas las mañanas. Sé por qué hay sangre en mi ropa. Sé por qué tengo pesadillas. Papá cerró la puerta detrás de él y se acercó a mi cama. Ya no era el padre cariñoso que fingía ser durante el día.
Era el monstruo que yo había conocido la noche anterior. Si sabes todo eso, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, entonces también sabes que nadie te va a creer. Eres una niña, yo soy tu padre. ¿Quién va a creer que un padre haría eso a su propia hija? Mamá me va a creer, le dije, aunque no estaba segura de eso. Papá se rió. Una risa fría, cruel, que me heló la sangre. Tu mamá sabe, me dijo. ¿Tú crees que una mujer no se da cuenta cuando su marido se levanta todas las noches? ¿Crees que no ha visto la sangre en tus sábanas? ¿Crees que no sabe por qué siempre estás cansada? El mundo se me vino abajo. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, Isadora. Tu mamá sabe, pero no le importa. Mientras yo no la toque a ella, mientras yo siga trayendo dinero hasta esta casa, ella va a seguir fingiendo que no pasa nada. No le creí. No podía creerle. Mamá era buena, mamá me quería, mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. Mañana le voy a contar todo, le dije. No, me respondió papá, y en su voz había una amenaza que me hizo temblar. No le vas a contar nada a nadie, porque si lo haces te voy a matar. Y después voy a matar a tu mamá. ¿Entiendes? Entendía. Entendía que estaba completamente sola. Entendía que no tenía a nadie que me protegiera. Entendía que el hombre que me había dado la vida era capaz de quitármela. Pero también entendía algo más, que ya no era una niña indefensa. Era una adolescente que conocía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me había dado poder. Entiendo, papá, le dije volviendo a como acostarme. No le voy a decir nada a nadie. Él sonrió, pensando que había ganado, pensando que me había vuelto a someter. No sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte. Pero antes de continuar con esta historia que te va a partir el alma, necesito pedirte algo. Si sientes que esta historia te está tocando el corazón, si crees que historias como esta necesitan ser contadas, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que parece un corazón o un pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando testimonios reales de mujeres que hemos pasado por situaciones terribles, suscríbete a este canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es gratis y así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos una nueva historia. Te lo pido de corazón, porque estas verdades necesitan luz, necesitan ser escuchadas. Y te advierto, lo que viene después va a ser aún más impactante. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Papá actuaba como si nada hubiera pasado, como si esa conversación en mi cuarto hubiera sido un sueño. Seguía siendo el padre cariñoso durante el día, el hombre respetado del pueblo, el esposo atento. Pero yo ya no era la misma. Cada vez que me sonreía, yo veía al monstruo detrás de la sonrisa. Cada vez que me tocaba el hombro, mi piel se erizaba de asco. Cada vez que me preparaba la leche con miel, yo sabía exactamente para qué era. Y seguí tomándola. Seguí fingiendo que me dormía. Pero ahora me preparaba antes. Vomitaba, me mordía la lengua para mantenerme despierta, me clavaba las uñas en las palmas para no perder la conciencia completamente. Y todas las noches era testigo de mi propia violación. Era una tortura psicológica que no le deseo a nadie. Estar ahí, inmóvil, sintiendo cómo tu propio padre abusa de ti, escuchando sus gemidos de placer, sus palabras obscenas, sus promesas de amor enfermo. Pero necesitaba estar consciente, necesitaba recordar cada detalle, necesitaba grabar en mi memoria cada segundo de esos abusos, porque estaba planeando mi venganza. Una semana después de haber descubierto la verdad, decidí que era hora de hablar con mamá. No le creía a papá cuando decía que ella sabía. No podía creer que mi propia madre fuera cómplice de algo tan horrible. Esperé a que papá se fuera al trabajo y me acerqué a mamá mientras lavaba ropa en el patio. Mamá, le dije con la voz temblorosa, necesito contarte algo muy importante. Ella me miró con esa sonrisa dulce que siempre tenía para mí. Dime, mi amor, ¿qué pasa? Es sobre papá, empecé, y vi cómo su sonrisa se desvanecía. Mamá, papá me está haciendo cosas malas. Me pone algo en la leche para dormirme y después me toca de maneras que no debería tocarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó de lavar, pero no me miró. Se quedó ahí, con las manos en el agua jabonosa, como si hubiera escuchado algo que ya sabía que iba a escuchar algún día. Mamá, insistí,
¿Me escuchaste? Papá me está violando todas las noches desde hace 5 años. Finalmente me miró, y en sus ojos no vi sorpresa, no vi horror, no vi la indignación que esperaba ver. Vi culpa. Isadora, me dijo con una voz que apenas era un susurro, no deberías decir esas cosas de tu padre. Pero es la verdad, le grité. Me droga y me viola, todas las noches, y tú tienes que ayudarme a pararlo. Mamá se secó las manos en el delantal y se acercó a mí. Me puso las manos en los hombros y me miró a los ojos. Isadora, escúchame bien, me dijo. Tu padre es un buen hombre. Trabaja duro para mantenernos. Nos da una casa, comida, ropa. No podemos morder la mano que nos alimenta. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que está bien que me viole porque nos mantiene? Estoy diciendo que a veces los hombres tienen necesidades, me respondió, sin poder mirarme a los ojos. Y es mejor que las satisfaga contigo que con otras mujeres del pueblo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propia madre, la mujer que se suponía que debía protegerme más que nadie en el mundo, me estaba diciendo que era mejor que mi padre me violara a mí que a otras mujeres. Mamá, le dije con lágrimas en los ojos, soy tu hija. Se supone que me tienes que proteger. Y te estoy protegiendo, me respondió. Te estoy protegiendo de algo peor. Si tu padre no tuviera esto contigo, tal vez nos abandonaría. Tal vez se iría con otra mujer. ¿Y entonces qué sería de nosotras? Prefiero que se vaya, le grité. Prefiero vivir en la calle que seguir siendo violada todas las noches. Mamá me agarró de los brazos con fuerza. No digas eso, y no vuelvas a hablar de este tema. Lo que pasa entre tu padre y tú es asunto de ustedes. Yo no me voy a meter. Asunto nuestro. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, tengo 14 años. Soy una niña. Ya no eres una niña, me dijo, con una frialdad que me partió el corazón. Ya tienes cuerpo de mujer. Ya puedes cumplir con tus obligaciones. ¿Mis obligaciones? Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Cuáles obligaciones? Las obligaciones que tienen todas las mujeres de esta familia, me respondió. Mantener contento al hombre de la casa. Ahí entendí que papá tenía razón. Mamá sabía. Mamá siempre había sabido. Y no solo no me iba a proteger, sino que consideraba que era mi deber dejar que mi padre me violara. Mamá, le dije con una voz que ya no reconocía como mía, si no me ayudas voy a ir a la policía. La bofetada que me dio fue tan fuerte que me tiró al suelo. Nunca en mi vida mamá me había pegado. No vas a ir a ningún lado, me dijo, parada sobre mí. No vas a hablar con nadie de esto, porque si lo haces, yo misma voy a decir que estás loca, que te inventas historias, que necesitas que te internen en un manicomio. Me quedé ahí, tirada en el suelo, con la mejilla ardiendo y el corazón roto en 1000 pedazos. Mi madre, la mujer que me había dado la vida, me había traicionado de la manera más cruel posible. Esa noche, cuando papá me trajo la leche con miel, yo ya sabía que estaba completamente sola en el mundo, que no tenía a nadie que me protegiera, que si quería salir de ese infierno, iba a tener que salir por mis propios medios. Me tomé la leche, fingí que me dormía y dejé que papá hiciera lo que siempre hacía. Pero esta vez, mientras él abusaba de mí, yo no estaba pensando en el dolor o en el asco. Estaba pensando en cómo matarlo. 3 días después, mamá desapareció. Papá llegó del trabajo y la encontró tirada en la cocina, con la cabeza partida contra la esquina de la mesa. Había sangre por todas partes. ¡Isadora!, me gritó desde la cocina. ¡Ven rápido! ¡Tu mamá tuvo un accidente! Corrí hacia la cocina y encontré a mamá en el suelo, con los ojos abiertos pero sin vida. Papá estaba arrodillado junto a ella, con las manos manchadas de sangre. Se resbaló, me dijo sin mirarme. Estaba limpiando y se resbaló. Se golpeó la cabeza, pero yo vi las marcas en los nudillos de papá. Vi la sangre fresca bajo sus uñas. Vi la manera en que evitaba mis ojos. Papá no había matado a mamá por accidente. La había matado porque finalmente había decidido hablar. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté fingiendo estar asustada. Vamos a decir que fue un accidente, me respondió. Nadie va a cuestionar nada. Tu mamá era muy torpe, siempre se estaba golpeando. Esa noche enterramos a mamá en el patio trasero, debajo del mango. Papá cavó el hoyo llorando, pidiendo perdón, diciendo que no había querido hacerlo.
Fue un accidente, Isadora, me repetía una y otra vez. Tu mamá se cayó. Yo traté de ayudarla, pero ya era muy tarde. Yo lo ayudé a enterrarla. Cargué piedras, eché tierra, planté flores sobre la tumba. Él pensaba que éramos cómplices. No sabía que yo estaba memorizando cada detalle para usarlo en su contra. Los días siguientes fueron extraños. Papá actuaba como el viudo doliente durante el día, recibiendo las condolencias de los vecinos, llorando por su querida esposa. Pero por las noches seguía siendo el mismo monstruo de siempre. Ahora solo somos tú y yo, mi princesa, me decía mientras me preparaba la leche con miel. Ahora papá te va a cuidar mejor que nunca. Y me cuidaba. Me cuidaba tan bien que aumentó la dosis de las drogas. Me cuidaba tan bien que los abusos se volvieron más violentos, más largos, más frecuentes. Sin mamá en la casa, ya no tenía que fingir que era un padre normal. Podía ser el monstruo que siempre había sido, las 24 horas del día. Pero también sin mamá en la casa, yo tenía acceso a cosas que antes no tenía, como las medicinas que papá guardaba en su cuarto, como las mismas gotas que él usaba para drogarme. Una semana después del funeral de mamá, empecé mi venganza. La primera noche que le puse las gotas en su café, papá no notó nada. Era solo una pequeña cantidad, suficiente para que se sintiera un poco mareado, un poco confundido. Debe ser el cansancio, me dijo, frotándose los ojos. Ha sido una semana muy difícil. Claro, papá, le respondí con la voz más dulce que pude fingir. ¿Por qué no te acuestas temprano? Yo lavo los platos. Él se fue a dormir, y por primera vez en 5 años, yo dormí tranquila, sin drogas, sin abusos, sin miedo. Pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas aumenté gradualmente la dosis. Papá empezó a quejarse de dolores de cabeza, de náuseas, de problemas para concentrarse. Pensaba que era por el estrés de haber perdido a su esposa. Tal vez deberías ir al médico, le sugerí una noche, mientras le servía más café con gotas. No hace falta, me respondió. Solo necesito descansar más. Descansar más. Exactamente lo que yo quería que hiciera. Cuando papá estaba lo suficientemente drogado como para no poder defenderse, pero no tanto como para estar completamente inconsciente, empecé la segunda parte de mi venganza. La primera noche que entré a su cuarto mientras él estaba bajo los efectos de las drogas, me quedé parada junto a su cama, mirándolo. Ahí estaba el hombre que había destruido mi infancia, indefenso, vulnerable, a mi merced. «Hola, papá», le susurré al oído. «¿Sabes qué se siente estar drogado e indefenso?» Él trató de abrir los ojos, trató de moverse, pero no podía. Las drogas lo tenían paralizado, exactamente como me habían tenido paralizada a mí durante 5 años. «Ahora vas a saber lo que se siente», le dije, y empecé a hacerle lo mismo que él me había hecho a mí. No lo violé. Eso habría sido rebajarse a su nivel, pero lo toqué de maneras que lo hicieron sentir vulnerable, expuesto, humillado. Le susurré al oído las mismas palabras obscenas que él me había susurrado a mí. Le hice sentir el mismo asco, la misma impotencia, el mismo terror, y cuando terminé, lo arropé como si fuera un padre cariñoso y le susurré: «Duerme bien, mi amor. Mañana no vas a recordar nada de esto». Pero a diferencia de mí, papá sí recordaba fragmentos. Se despertaba confundido, asustado, con la sensación de que algo terrible había pasado, pero sin poder recordar qué. «Tuve pesadillas horribles», me decía por las mañanas. «Pobrecito papá», le respondía yo. «Tal vez necesitas dormir más», y le daba más gotas en el café. Durante 3 meses, todas las noches entré a su cuarto y lo torturé psicológicamente. Le hice sentir todo lo que yo había sentido durante 5 años. Le robé su dignidad, su seguridad, su paz mental. Pero eso no era suficiente. Eso no pagaba por lo que me había hecho. Una noche, en lugar de solo humillarlo, decidí lastimarlo físicamente. Empecé con pequeños cortes en los brazos, en las piernas, en lugares donde no se notaran. Cortes que él encontraba por la mañana sin recordar cómo se los había hecho. «Debo haberme lastimado mientras dormía», me decía confundido. «Tal vez estás sonámbulo», le sugerí. «Tal vez deberías amarrarte a la cama para no lastimarte». Y eso hice. Lo amarré a la cama.
diciéndole que era por su propia seguridad. Él, drogado y confundido, me dejó hacerlo. Y ahí, amarrado e indefenso, empecé a torturarlo de verdad. Le quemé la piel con cigarrillos, le clavé agujas bajo las uñas, le corté pedacitos de carne de lugares donde no se notara. Le hice todo lo que se me ocurrió para hacerlo sufrir. Y cada mañana, cuando despertaba, le curaba las heridas y le decía que había tenido otro episodio de sonambulismo. «Estás muy enfermo, papá», le decía con falsa preocupación. «Tal vez deberías quedarte en cama hasta que te sientas mejor». Papá, aterrorizado por lo que creía que se estaba haciendo a sí mismo mientras dormía, aceptó quedarse en cama. Aceptó que yo lo cuidara. Aceptó depender completamente de mí. No sabía que había puesto su vida en manos de la persona que más razones tenía para odiarlo. Durante 6 meses lo torturé todas las noches. 6 meses de venganza pura, de justicia poética, de darle una probadita de su propia medicina. Pero llegó el momento en que ya no era suficiente lastimarlo. Llegó el momento de matarlo. La noche que decidí acabar con su vida, me senté junto a su cama y le hablé mientras él estaba consciente pero paralizado por las drogas. «Papá», le dije, «¿sabes quién te has estado haciendo todas estas cosas?» Sus ojos se movieron hacia mí, llenos de terror. «He sido yo», le confesé. «Durante 6 meses, todas las noches, he entrado a tu cuarto y te he torturado, tal como tú me torturaste a mí durante 5 años. Trató de hablar, pero no podía. Las drogas le habían paralizado las cuerdas vocales. «¿Sabes por qué lo hice?», continué. «Porque tú me violaste desde los 9 años. Porque me drogabas y abusabas de mí mientras yo estaba inconsciente. Porque mataste a mamá cuando finalmente decidió hablar». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas de terror, de arrepentimiento, de súplica. «¿Ahora te arrepientes?», le pregunté. «Ahora que estás indefenso, ahora que sabes lo que se siente ser la víctima». Parpadeó desesperadamente, tratando de comunicarse, tratando de pedirme perdón. «Es muy tarde para arrepentirse, papá», le dije. «Es muy tarde para pedir perdón». Le inyecté una dosis letal de las mismas drogas que él había usado para violarme. Lo vi morir lentamente, ahogándose en su propia saliva, con los ojos llenos de terror y arrepentimiento. Lo vi pagar por cada noche que me había robado, por cada vez que había abusado de mí, por haber matado a mamá. Cuando finalmente dejó de respirar, me quedé ahí sentada, mirando su cuerpo sin vida. Esperé sentir culpa, remordimiento, tristeza, pero lo único que sentí fue alivio. Al día siguiente llamé al médico del pueblo y le dije que papá había muerto mientras dormía. El médico, viendo el estado deteriorado en que había estado papá durante los últimos meses, dictaminó que había sido un paro cardíaco causado por el estrés de haber perdido a su esposa. Nadie hizo preguntas, nadie sospechó nada, nadie investigó la muerte del pobre viudo que había muerto de tristeza. Y yo, a los 15 años, me quedé sola en el mundo, pero por primera vez en mi vida era libre. Vendí la finca, me mudé a la ciudad, me cambié el nombre. Isadora Méndez murió junto con sus padres en aquel lugar maldito. Yo me convertí en Isadora Silva, una joven huérfana que había llegado a la ciudad buscando una nueva vida. Durante 60 años he vivido con este secreto. Durante 60 años he cargado con el peso de haber matado a mi propio padre. Durante 60 años me he preguntado si hice lo correcto, y la respuesta siempre ha sido la misma. Sí. ¿Me arrepiento de haber matado a Crisanto? No. Ni un solo día de estos 60 años me he arrepentido. Él se lo buscó. Él eligió ser un monstruo. Él eligió violar a su propia hija durante 5 años. Él eligió matar a su esposa para silenciarla. Yo solo le di lo que se merecía. ¿Fui cruel? Sí. ¿Fui calculadora? También. ¿Fui una asesina? Por supuesto. Pero también fui una niña que no tuvo a nadie que la protegiera. Fui una adolescente que tuvo que hacer justicia por sus propias manos. Fui una víctima que se convirtió en verdugo porque no le quedó otra opción. La gente siempre dice que hay que perdonar, que la venganza no soluciona nada. Mentiras. La venganza me devolvió la dignidad. La venganza me dio paz. La venganza me permitió vivir 60 años sin miedo.
Habría sido diferente si hubiera denunciado a papá a las autoridades, si hubiera buscado ayuda en lugar de buscar venganza, tal vez. Pero en esa época, en ese lugar, nadie le creía a una niña que acusaba a su padre, especialmente cuando su propia madre la contradecía. Así que me protegí sola, de la única manera que pude. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que después de matarlo me di cuenta de que papá no era solo un violador, era un cobarde. Un cobarde que se aprovechaba de una niña drogada porque sabía que ella no se podía defender. Un cobarde que mató a su esposa porque tenía miedo de que hablara. Si hubiera tenido el valor de enfrentarme a él cuando era más grande, cuando era más fuerte, tal vez no habría necesitado torturarlo durante meses. Tal vez habría bastado con amenazarlo, con chantajearlo con lo que sabía sobre la muerte de mamá. Pero no lo hice. Elegí el camino que me garantizaba que nunca más me iba a lastimar. Elegí la venganza completa, total, definitiva, y no me arrepiento. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el abuso, sobre la justicia, sobre lo que una persona es capaz de hacer cuando la acorralan, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo aprieta el corazón o el pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido situaciones extremas, suscríbete a este canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse y así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo relato. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que tuve razón en hacer lo que hice? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿O crees que debería haber buscado otra manera de hacer justicia? Me encantaría leer tus opiniones. Y si tienes alguna historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo antes de irme. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad sin juzgarme. O tal vez sí me juzgaste. Y está bien. Cada quien tiene derecho a su opinión. Pero yo me voy tranquila, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Y si en el infierno me encuentro con Crisanto, le voy a decir lo mismo que le dije la noche que lo maté. Ahora sabes lo que se siente estar indefenso. Hasta siempre.